El título de la mesa, como habrán podido ver en el programa, es Abordaje de la diversidad e inclusión LGTBI en el ámbito educativo y de la formación para el empleo. Participantes serán Asai Pérez Ramos, que es técnico de sensibilización del proyecto SAUCO, enmarcado en Barrios por el Empleo Juntos Más Fuertes y que está siendo desarrollado por Cruz Roja Española, con financiación del Cabildo Insular de Tenerife. María Jesús Guedes Pulido, coordinadora del Programa de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, y Dolores Morera Bello, directora de Secretariado del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. Bueno, pues ahora que ya hemos hecho las presentaciones, vamos a empezar con las preguntas. La primera es para Sai. Eh, en este caso, lo que nos preguntamos es por qué el proyecto Sauco, ¿no? ¿Cómo surge ese proyecto? ¿Qué tipo de trabajo hacen? Y por qué es necesario un proyecto específico en materia de apoyo a la empleabilidad de las personas del colectivo trans y por qué plantean el tipo de actuaciones que están llevando a cabo? Bueno, Begoña, en principio, Sauco nace en 2017. ¿Se me escucha bien? Te oímos bajito, creo. Sí. Un poco, yo te oigo un poco bajo en relación a cómo he estado oyendo al resto de las personas. Vale, no sé cómo mejorarlo, intentaré ponerme esto un poco más cerca. Ahí se te oye mejor. Vale, Gracias, perfecto. Asai. Nada, como decía, Sauco nace en 2017, pues para dar respuesta a las dificultades que tenía la población trans de la isla de Tenerife a la hora de acceder al mercado laboral. Imagino que ya no he tenido oportunidad de ver todas las jornadas, pero la tasa de paro de la que se habla o las cifras que rondan están muy por encima de otras minorías sociales, ¿no? De ahí el hecho de que pues, se pusiera o se intentara abordar esta necesidad. Como les decía, arranca en 2017 como una creación desde Cruz Roja y Cabildo para dar respuesta a las necesidades sociolaborales de las personas trans. En aquel primer momento inicia el proyecto solo con la figura de la orientadora o del orientador, ¿no? Con la intención de dotar a las personas trans pues, de pues, todas aquellas competencias, formaciones, habilidades de cara al empleo, dado que se entendía, pues lo que comentaba antes el compañero Oscar, ¿no? Bueno, que habían tenido dificultades a la hora de desarrollarse educativamente y esto pues les complicaba mucho la vida a la hora de acceder al mercado laboral. Entonces, durante ese primer año del que fui participante yo también del proyecto, pues se trabajó con nosotros para dotar a los participantes de todas esas habilidades y formaciones. Y se dieron cuenta de que, bueno, que difícilmente iban a poderse las personas trans insertarse en igualdad de condiciones si no rompían con la barrera existente, ¿no? Con los muros de los que ya se han hablado de acceso al mercado laboral. Es donde aparece en 2018 mi figura como técnico de sensibilización para no solo visibilizar, sino para sensibilizar tanto a la sociedad en general como al tejido empresarial de la isla. En este sentido, pues ya tenemos dos vertientes de trabajo con objetivos destinados a los participantes y objetivos destinados al entorno. Con los participantes, pues intentar mejorar su integración sociolaboral y además sus oportunidades laborales con respuestas a medidas de activación, formación, acercamiento al empleo. Contamos con experiencia de personas que pues siquiera han tenido una sola oportunidad de acercarse al mercado laboral y bueno, en eso estamos. Y por otro lado, los objetivos de visibilización y sensibilización con el entorno, la sociedad y el tejido empresarial de Tenerife. Eh,
¿Por qué un proyecto tan específico? Pues se hace necesario un proyecto específico dadas las características específicas también del colectivo, ¿no? Bueno, aquí tenemos muy en cuenta cada realidad trans, tenemos muy en cuenta a la hora de las formaciones, pues circunstancias que se dan dentro del colectivo. El hecho de que yo sea trans también me permite acompañarles, ¿no? en esos procesos de tránsito. Eh, y bueno, cosas que ofrecemos desde Sauco a los participantes, pues información, asesoramiento, acompañamiento, ¿no? Bueno, vemos cómo no solo, pues desgraciadamente, presentan mermas en su ámbito laboral, sino que traen consigo toda una problemática en otras áreas. Desde Cruz Roja intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, pues cubrir sus necesidades de la manera más integral posible. Y bueno, también pues ofrecemos perfiles profesionales formados, proponemos también formación en competencias básicas transversales y profesionalizantes, por esto de que muchas personas trans pues siquiera cuentan con la educación reglada, siempre teniendo muy presente en aquellos participantes que todavía estén en edad de volver a redirigirlos a esa educación reglada, porque creemos que eso es fundamental. Eh, y luego también, pues, prácticas no laborales en empresas que en mayor medida son la base que tenemos nosotros, la herramienta para que a ellos, ellas y ellas se les valore por sus competencias o habilidades para el puesto, más allá de su identidad y o expresión de género. Si se dan cuenta, no tenemos como objetivos la inserción laboral. Esto se debe a que todavía, tanto desde el financiador como desde Cruz Roja, somos conscientes de que todavía queda un largo camino para derribar esas barreras y que las personas trans puedan acceder en igualdad de condiciones al entorno laboral. No obstante, cada año llegamos a superar las 10 inserciones porque obviamente entendemos que las personas que acuden al proyecto, su necesidad principal es de emplearse, ¿no? De algo que les reporte una economía y poder así pues llevar la vida que cualquier otra persona desearía llevar, ¿no? Y bueno, eso, espero haber respondido a tus preguntas y quedo pendiente por si hubiera alguna duda, no, aquí estoy. Vale, muchas gracias, Asai, que te has ajustado muy bien al tiempo. Muchísimas gracias. Además, creo que ha sido muy clarito. Damos entonces paso ahora a María Jesús Guedes. Con María Jesús queríamos ver qué estrategias se están desarrollando desde el área de igualdad y educación afectivo-sexual de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, dirigidas al abordaje y la inclusión LGTBI en el ámbito formativo, y nos gustaría analizarlo desde el punto de vista de la importancia que esto pueda llegar a tener en los itinerarios formativos del alumnado. Es decir, también tenemos para ella la pregunta si desde su punto de vista considera que estas estrategias tienen impacto en los itinerarios formativos y de qué forma o lo que pueden llegar a implicar que existan o no existan estrategias en este sentido. Buenas tardes, espero que se me oiga bien. ¿Qué tal, Asai? Qué bien tenernos que ver así, de esta manera. Y a la compañera, gracias por estar en la mesa también. Bueno, primero quería agradecer al Ayuntamiento de Santa Cruz por la invitación, al equipo organizador y a Begoña por estar tan atenta y acompañarnos tanto para llegar a esta tarde, a este momento. ¿Vale? Así que primero mis agradecimientos. Eh, en relación a la estrategia que puede llevar que lleva la Consejería de Educación en materia de igualdad, evidentemente para mí la estrategia marco es la propia área, es decir, conformar un área de igualdad y educación afectivo-sexual desde el marco de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa de la propia Consejería, es el inicio de esta estrategia, ¿no?
es un área además que impulsa un modelo de igualdad desde una perspectiva que es bastante innovadora en sí misma, porque tiene una visión bastante globalizadora, bastante interseccional, que permite a los centros educativos, al currículum, a las distintas áreas y a las distintas materias, aglutinar esa finalidad que tiene el área y, por otro lado, permite a los centros diseñar estrategias didácticas en pro de esa igualdad. Es decir, tenemos un área de igualdad y educación afectivo-sexual que lo que va a permitir es el logro de un objetivo principal para esta consejería, que es la igualdad como un valor en primer orden, ¿no? ¿Cómo implementamos esa estrategia? Eso es lo fundamental, ¿no? Se implementa a través de un modelo educativo que obligatoriamente tiene que dar respuestas que tienen que ser muy complejas y multidimensionales, que contempla en esa respuesta la igualdad como un valor, pero la diversidad afectivo-sexual y de género como un derecho. Sobre todo como un derecho que permita superar, con lo que hemos visto ahora con el compañero, con Óscar, ¿no? Ese escenario posterior que es el mercado del empleo, superar cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de sexismo que integre la intervención tanto de la prevención en violencia de género, pero también cualquier tipo de violencia de origen sexista, así como cualquier forma de expresión o de vivencia, incluso interiorizada, de cualquier forma de LGTBI-fobia. Se fomenta el uso de un uso del lenguaje no sexista, no violento, no masculino, donde la presencia de la O esté en el centro de todos los temarios y el currículum. Sobre todo, se potencia una orientación académica profesional que sea diversificada, es decir, que esté libre de sexismo y sobre todo de estereotipos de género, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en el día a día, en el marco educativo, como estrategia? A través de la implementación, de la evaluación y del diseño de dos planes fundamentales, sobre lo que se sustenta este marco de la igualdad para la consejería, ¿no? Por un lado está el plan de igualdad y de prevención de la violencia de género, que es coeducar en el sistema educativo, y por otro lado el plan de igualdad para los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que además los dos son de obligados cumplimientos para toda la comunidad educativa, ¿no? Estos planes que ordenan todas las medidas y propuestas de igualdad, por otro lado, se sustentan en dos protocolos que para nosotras, para el área, es fundamental. Uno es el protocolo de violencia de género en los centros educativos, ¿no? Y por otro lado, el protocolo de acompañamiento al alumnado trans y atención a la diversidad de género, que es un protocolo en el que participan los 14 colectivos LGTBI de Canarias, tanto en propuestas como medidas, como en discusión y elaboración con la consejería, pero además es un protocolo que tiene una visión muy despatologizante de las identidades trans, además lo pone claramente. Por otro lado, reconoce el derecho a la identidad de género del alumnado, garantiza la plena inclusión escolar de todo el alumnado trans, se previene y se detectan situaciones de transfobia a través de este protocolo porque propone medidas de carácter urgente y medidas educativas a medio y largo plazo para que el alumnado pueda transitar en condiciones de salud. Y sobre todo favorece y tiene que garantizar la confidencialidad, la privacidad y fortalecer la autonomía del alumnado trans. Esta estrategia, evidentemente que vamos definiendo, que tiene dos planes importantes, que además tiene dos protocolos importantes. Por un lado, la violencia, esa mirada hacia la violencia de género, que también tiene que ver con los derechos humanos y los derechos LGTBI, porque no podemos olvidar que cuando abordamos la violencia estructural frente a los cuerpos de las mujeres, tenemos que cuestionar el sexismo, el cis heteropatriarcado, es decir, no es una cara opuesta a la otra. Estos planes y estos protocolos ordenan, evidentemente, cada una de las medidas que se van a ir incorporando en el sistema educativo para todo este logro de objetivos y de finalidades en materia de igualdad, pero requiere de un abordaje en las aulas. Es decir, esto tiene que aterrizar de alguna manera en los más de 1000 centros que tiene la consejería, que además tienen todas las etapas, es decir, desde infantil de 3 años hasta la formación profesional. Además, encima la formación profesional se caracteriza por tener especialidades profesionales muy diversas con perfiles de alumnado muy distintos, ¿no?
de muchas procedencias, características de edad, sociodemográficas, etc. Con lo cual, la consejería en el curso 2017-2018, si no me equivoco, incorpora una de las medidas pioneras, innovadoras, que además no existe en ninguna otra comunidad autónoma, que son las medidas de agentes zonales de igualdad. Es decir, si tenemos todo ese desarrollo de planes y de programas, evidentemente tenemos que dotarlo de recursos humanos, de profesorado que incorpore todas esas medidas en el día a día del quehacer, de la construcción del modelo educativo, ¿vale? Y para esto tenemos un grupo de 50 agentes zonales que se reparten en las 8 islas, que se conforman en una estructura de red y de coordinación, donde cada docente especialista en educación afectivo-sexual y de género y en igualdad, no solo acompaña a su centro en materia de igualdad para transformar los centros, ¿no? Para diseñar acciones, definir el currículum, incorporar otro tipo de lenguaje, formar al profesorado, a las familias, al alumnado, es decir, crear toda una cultura de diversidad y de igualdad en su propio centro, sino que además tiene asociado otro grupo de centros a su alrededor, con lo cual tiene un impacto multiplicador. En esta estrategia tenemos ya, por un lado, un ordenamiento de lo que sería todo un marco legal, tenemos una estructura humana que son esa red de igualdad de profesorado, pero ese profesorado necesita de una formación, es decir, necesita estar continuamente formado, incluso en el tema de la diversidad afectivo-sexual, de género, en las estrategias de acompañamiento al alumnado trans, esto lo estamos redefiniendo ahora mismo. Es decir, estamos aprendiendo entre todos, todas y todos a ver cómo incorporar o cómo transformar los centros para que podamos estar todo el mundo, ¿no? Evidentemente lo que hacemos cada curso es definir toda una estrategia formativa para el profesorado, que se inicia, bueno, pues ahora ya casi en el final de curso, para proyectarla hacia el curso que viene, donde se abordan diferentes temáticas, ¿no? Dentro de un plan de formación donde dotamos de herramientas pedagógicas con principios educativos y sobre todo diseñamos y facilitamos al profesorado de la red de igualdad a materiales relacionados con la igualdad de género, la diversidad afectivo-sexual como un derecho y la identidad de género como un derecho, ¿no? En el marco de esta estructura formativa, este curso en concreto, hemos diseñado 5 cursos autodirigidos para el profesorado, que vamos, que también es una de las estrategias innovadoras comparado con otras comunidades autónomas, en materia de coeducación, para primaria y para secundaria, en delitos de odio, con una abogada especializada en delitos de odio, en acompañamiento al alumnado trans, un curso además diseñado, escrito por personas trans adultas y profesionales del ámbito de la psicología y del ámbito del trabajo social, o cursos autodirigidos para profesorado en relación a los planes de igualdad, con esa visión también interseccional para poner en marcha los planes en los propios centros, ¿no? Se ha hecho formaciones con los equipos de orientación, que suelen ser pues, psicólogos, psicólogas, pedagogos, pedagogas que están atendiendo de manera más individual y grupal al centro y establece las primeras medidas de acompañamiento al alumnado trans, con el doctor Lucas Platero, que es doctor en psicología y en sociología, y como bien dice Asay, además es un hombre trans visible y un referente no solamente en España, sino en Europa, para que dotara a todos los equipos de la EOEP, de la propia consejería, en cuáles son las herramientas necesarias desde esa visión de la salud, de transformar los centros en espacios de salud para el desarrollo de la igualdad, del género y de la identidad, ¿no? Para ir un poco cerrando, porque yo sí me he medido el tiempo, Begoña, porque sabes que es mi debilidad, sí que no me gustaría acabar con, dentro de esta estrategia que me estás planteando, sí que nombrar por lo menos una medida, yo creo que además muy importante esta consejería, que es el curso de acreditación de igualdad, ¿no? Es un curso que además ha salido con 90 plazas en 2 modalidades y este curso no somos capaces de darles matrícula a la cantidad de profesorado que tiene la inquietud y la necesidad de formarse en igualdad y en diversidad. Eso quiere decir que tenemos un buen indicador en la escuela canaria o en el sistema educativo canario. Tenemos profesorado
al igual que familia y alumnado, pero en el caso del profesorado, con muchas ganas de reflexionar, de generar espacio, de estar meses conectado a un ordenador, en este caso, ahora mismo en este contexto del COVID, para pensar y repensar y examinarse sobre contenidos relacionados con la igualdad y la diversidad, ¿no? Y por último, y acabo aquí, lo prometo, el diseño de recursos, ¿vale? Es muy importante también que dentro de esa estrategia entendemos que es la propia consejería la que tiene que asumir el diseño de recursos con esa perspectiva interseccional, innovadora, creativa, dotando al profesorado de cuentos, de herramientas, de proyectos coeducativos, que es lo que al final entra a los centros en el día a día, ¿no? Esto tiene un impacto en el mercado laboral, es que en la estrategia de qué va a pasar con nuestro alumnado, yo creo que el abordaje, yo creo que el impacto es positivo. Es decir, yo me quedé con un dato que me asustó muchísimo, que me imagino que Pichardo lo habrá dicho ayer, que es el 72% de las personas LGBT en España aún no han dado el paso de salir del armario en su puesto de trabajo. Es decir, evidentemente esto nos interpela al sistema educativo. Es decir, educación tiene que formar y preparar para el empleo, que es una de sus funciones, tiene muchísimas más, pero una de sus funciones es que nuestro alumnado se integre a un mercado laboral. Pero evidentemente todas las investigaciones que tenemos en materia de autoestima, de seguridad, adviertes de sexualidad, de prevención de la violencia, es el trabajo emocional de la seguridad tiene que abordarse en edades tempranas. No podemos empoderar al alumnado trans, al alumnado LGTBI, incluso al alumnado heterosexual, frente a ese imaginario del heterosexismo en la última etapa formativa, el segundo bachillerato. Esto lo hacemos desde una edad, desde temprano, de tal manera que toda la educación acompaña al alumnado en esa erradicación de la LGTBI-fobia para que tú tengas un mercado laboral que te acoja y que además ni siquiera seas cómplice de la LGTBI-fobia que pueda haber incluso dentro de tu propia empresa. Vale. Muchas gracias, María. Me salgo del tiempo. Pues, seguimos, no pasa nada. Cuando entremos en la parte de las preguntas comunes ya retomamos. Vale, si quieres pueden seguir añadiendo algo que les haya quedado atrás en relación a la primera pregunta que yo le estoy planteando a cada quien. Damos paso ahora a Loli Morera, que como les dije en la presentación, directora del Secretariado del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. La pregunta para Loli es cómo y por qué surge este reglamento de atención a la diversidad de género y para el acompañamiento a estudiantes trans recientemente aprobado por la Universidad de La Laguna, y que nos contarás un poquito, bueno, cómo ha sido su proceso de elaboración y de forma así genérica, qué tipo de medidas se incluyen en el mismo. Vale. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, darte las gracias por invitarnos a esta mesa y también darles la enhorabuena por el desarrollo de estas jornadas, que me parece que han sido magníficas en calidad en las ponencias, en las mesas y en la organización, un 10. La verdad es que me siento un poco abrumada porque me doy cuenta después de estos días todo lo que nos queda por hacer, ¿vale? Nos queda por hacer porque realmente la aprobación de este reglamento es un primer paso, ¿vale? Me preguntas cómo y por qué surge este reglamento. Pues porque era necesario, porque no existía un reglamento antes, no existía siquiera un protocolo para cambio de nombre, ¿vale? De manera que es el momento, tenía que ser, ¿vale? La comunidad universitaria se caracteriza por esa preocupación digamos, por la igualdad, bueno, pues por crear esa institución inclusiva que a todos nos gustaría tener, adaptada a la diversidad. Y sin embargo, bueno, pues hasta este momento
las estudiantes o los estudiantes trans, pues digamos que tenían como que, digamos, iniciar ese camino de una manera prácticamente individual. Bueno, no individual porque es cierto que las asociaciones cumplen una función de apoyo esencial para estas chicas y chicos que están iniciando este camino, ¿vale? Pero realmente es un camino que la universidad hasta el momento no les ha puesto demasiado fácil, ¿vale? Entonces, esta es la oportunidad para empezar a allanar ese camino y bueno, pues surge en este momento porque se dan las condiciones, un equipo, digamos, esta rectora vino, digamos, con esta línea en su programa y fue realmente el primer encargo que recibió el Vicerrectorado de Estudiantes dentro de ese programa, ¿vale? Entonces, cuando recibimos este encargo, bueno, sabíamos que teníamos que desarrollar esta normativa bueno, pues la Vicerrectora de Estudiantes no entendía que hubiera otra manera distinta a contar con todas las asociaciones, digamos, con las personas a las que va dirigida esta normativa, ¿no? Esta cuestión, porque es la manera en que se pueden empezar a hacer las cosas cuando ya llevamos un retraso. Vamos a, respecto a esta implementación, respecto a otras universidades, respecto a otros niveles educativos, ¿vale? Vamos a ir sobre seguro y vamos a responder a las realidades y a las necesidades de nuestras estudiantes. Y nos vamos a asegurar esto, pues, a través de quienes representan diversas. Además, también pues, contamos con el apoyo de la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias. Además, también estaba en esas primeras mesas, estaba la Concejalía de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de La Laguna, que nos ayudó también en estos inicios, con Idaira Isabel, la Unidad de Igualdad de la UL, recién nombrada, Ángela y Matilde, y el Consejo de Estudiantes, con la representación allí también, que también estaba recién constituido. Por esto la mesa era bastante grande, ¿vale? Y bueno, la verdad es que fue y ha sido pues un procedimiento, un proceso totalmente participativo, de discusión, de negociación, de aprendizaje para mí a raudales, ¿vale? Porque yo soy profesora de psicología social y he trabajado en temas de prejuicio, estereotipos. Tenemos algún estudio en nuestro grupo de investigación sobre homofobia, en la que nos daban unas tasas muy bajitas de homofobia en nuestra universidad, en fin, todo esto. Pero realmente, a la hora de abordar esta tarea, no contar con las asociaciones habría sido un error, ¿no? Entonces ahí estábamos pues en esa gran mesa antes de la pandemia, que se fue haciendo más distante durante los meses de pandemia, que pensamos que podría peligrar, ¿no?, el proceso de elaboración de este protocolo, pero no. Seguimos trabajando en paralelo gracias a los medios, ¿no?, que tenemos a día de hoy y al final del cuatrimestre, porque nosotros medimos la vida por cuatrimestre, teníamos un borrador definitivo de un protocolo que pasó de ser, a base de hablar y negociar, pasó de ser ese protocolo de cambio de nombre en personas trans a ese protocolo más ambicioso de atención a la diversidad de género y acompañamiento de las personas trans. Y bueno, en este momento se empieza a gestionar, a tramitar para que pueda ser aprobado y pasa pues, asesoría jurídica, donde se dan los últimos retoques y pasa a ser un reglamento que nos pareció, pues, digamos, que da todavía más fortaleza a este conjunto de medidas que se plantearon allí, que tenían que ir mucho más allá de ese cambio de nombre, que realmente es uno de los digamos, de los inconvenientes mayores con los que se encuentra el estudiantado y que, bueno, realmente ahora mismo es donde estamos dirigiendo la mayor parte de las energías, porque la administración no está preparada, la administración de nuestra universidad, y creo que es común a otras universidades,
la administración no está preparada para facilitar el uso de un nombre que no es el que figura en el DNI, que es el nombre de la persona realmente, pero no está en su documentación legal. Y, y bueno, cuesta precisamente por lo que facilita el tránsito por la universidad a la mayor parte de los estudiantes, porque hemos generado un proceso unos procedimientos de gestión de datos que, bueno, pues que están tan cerrados para no permitir errores, pues, en fin, que es muy difícil de alterar. Pero bueno, como decía, no nos quedamos en este protocolo de cambio de nombre. Acordamos bueno, pues, actuaciones en materia de formación y sensibilización, que después si tengo la oportunidad les comentaré algunas de las cositas en las que estamos, que me parece que van a ser, bueno, pues muy interesantes y muy potentes. También un protocolo para ajustar el uso de nuestras instalaciones. También actuaciones frente al acoso y violencia por razón de diversidad sexual y de género, porque era, digamos, era una necesidad también, porque lo habíamos percibido así antes, porque lamentablemente teníamos en el vicerrectorado de estudiantes alguna experiencia al respecto, sí, alguna solicitud, digamos, de revisión de esta situación y eh, eh, la implementación del reglamento nos ha permitido en paralelo también generar ese procedimiento para la atención rápida y segura para cuando se da un caso de esta línea, ¿no? Y bueno, y también, bueno, pues a nivel administrativo, pues un rediseño de formulario, una actualización de página web para que los estudiantes tengan acceso a la información del procedimiento, en fin, mucha tarea por hacer, pero afortunadamente seguimos contando con la ayuda de las asociaciones y en eso nos vamos a refugiar. Así que bueno, pues esto de momento y después si tienen preguntas, pues las respondemos. Vale, pues vamos a seguir el diálogo aquí en el punto en el que nos lo deja Loli, ¿no? Porque una de las preguntas que yo tenía para ustedes es ¿qué diferencia consideran que tiene el hecho de que haya en marcha o no estos programas, protocolos, programas específicos, protocolos? ¿Qué evolución han observado ustedes en los últimos años desde que desde sus respectivos ámbitos? Quizás el de la Universidad de La Laguna es de reciente aprobación, pero bueno, quizás, ¿cómo puedes haber visto a SAI? Lleva varios años el proyecto. Si tú has visto algún tipo de evolución, igual que en la Consejería de Educación, con las distintas medidas que se han puesto en marcha, aunque algunas de ellas también sean recientes, e inclusive más allá de los respectivos ámbitos donde están ustedes, si ampliamos un poco más la mirada hacia otros lugares donde sí llevan estas cosas más tiempo en marcha, ¿qué evolución han observado? ¿Creen que implica una diferencia el que se estén implementando o no? Bueno, mi experiencia, la verdad es que se nota bastante, o por lo menos en el proyecto, desde que inicia en 2017 hasta hoy, sí que hemos notado una evolución en el perfil de los participantes que acuden. En aquel primer momento, el mayor volumen de participantes eran hombres trans con menor niveles formativos y en edades más jóvenes. Eh, Esto ha ido cambiando y cada vez más vemos cómo, bueno, este año especialmente contamos con un volumen del 60% casi de mujeres por encima de los hombres trans, con lo cual nosotros entendemos que hay un poco más de confianza también, ¿no? A acercarse porque entienden que van a tener el trato adecuado.
Y además en cuanto a los niveles formativos, ya acuden al proyecto personas con niveles formativos pues de FP, de universitarios incluso, y esto, hombre, es una alegría. Bajo mi punto de vista, creo que tiene mucho que ver el hecho de que existan normativas aprobadas que permitan pues el establecimiento de reglamentos que mejoren o que blinden de alguna manera los derechos de las personas trans. Y personalmente en mi trabajo de sensibilización sí que me doy cuenta muchísimo en los centros educativos, ¿no? Como pues ya hay un profesorado que es conocedor de la existencia de este protocolo, profesorado implicado con intereses y motivaciones por aprender, por poder ser capaces de acompañar a su alumnado. Recibo también llamadas de orientadoras solicitándome pues apoyo en este sentido y demás. Y yo creo que todo esto es gracias a eso, a la aprobación de normativas y la creación de reglamentos que permitan al alumnado trans pues vivir en igualdad de condiciones que el resto de alumnado. Eso yo en mi época no lo viví. Entonces ahora pues sí que soy consciente y veo como el alumnado mismo, ¿no? En ese buen hacer del centro también se siente en libertad de abrirse, de expresarse y de visibilizarse desde toda su diversidad y desde esa tranquilidad, ¿no? Entonces yo estoy encantado, la verdad. Sí, y si me Bien, permites, Subi, lo mismo. Begoña, sí, y si me permites, fíjate, yo creo que como ASAI tenemos como una, ¿no? Y tú también, Begoña, y probablemente la compañera de la universidad, eh, tenemos una visión del tiempo, es decir, yo recuerdo hace 12 años que ibas por los centros de educación secundaria y pedías por favor desesperadamente, miras que la familia está sufriendo, el alumno o la alumna está sufriendo, por favor tenemos que hacer algo, ¿no? Y era un poco eh, intentar poner delante la victimización de la persona trans, ¿no? Y ese discurso quedó muy impregnado en muchas personas y en los centros educativos, ¿no? De ver a ese sujeto, a esa persona prácticamente como una víctima a la que teníamos poco menos que generar un montón de recursos para rescatar, pero le quitábamos la visión del derecho al alumno o a la alumna, ¿no? Entonces, ahora yo creo que después de 12 años, o por lo menos en mis o 10 años, 11 años, no voy a contar más para atrás, sí que ha habido una evolución que yo creo que es importante la parte normativa, ¿vale? La parte de que en la Consejería de Educación se inició con un documento que era una recomendación, que era con la que íbamos a los centros, recomendamos, por favor, en pro de las buenas prácticas educativas, y ahora es un reglamento de obligado cumplimiento, es una resolución que sale de una dirección general, y todo el profesorado pues tenemos que cumplir, ¿no? Pero hay una parte que aparte de la parte del protocolo lo que me parece importante son las medidas educativas. Yo creo que si de algo, nosotros siempre lo digo, ¿no? Nosotros somos educación, es decir, tenemos que incidir en esa mirada de cómo establecer mecanismos, recursos, esa ética del cuidado, la ética de la confidencialidad, la ética del cariño, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto que hemos practicado mucho también desde el feminismo, ¿no? Cómo mirar a las personas que hacen esas rupturas al final con la corporalidad, con el género, y inician un camino en el centro. Yo además siempre planteo, y además el camino no lo inicia la persona trans únicamente. Realmente la mirada no tiene que estar en la persona trans. Ya pasamos de esa época, es decir, pasamos de una época de victimización donde había que, pobrecito, pobrecita, el centro que tenía una persona trans, a decir, ahora es el centro entero el que te dice, me quiero comprometer con esta realidad y entiendo que es una oportunidad educativa. Yo creo que ese es el gran logro, Begoña, ¿no? Como dice Asai, cuando vamos a los centros y te dice, para mí esto es una invitación porque me permite trabajar la gordofobia, me permite trabajar en la violencia de género, me permite trabajar el cis heteropatriarcado, me permite trabajar la desigualdad, ¿no? Tener esa mirada integral de que la igualdad es para todos y para todas y es un derecho además que tenemos que incorporarlo en el currículum con buenas estrategias, con buenos materiales, y evidentemente nuestra responsabilidad como consejería, los servicios centrales, es dotar de esos recursos, ¿no?
recursos que además sean atractivos, que sean innovadores, que permitan luego lo que decía el compañero, ¿no? Que después yo estoy en el centro o él va al centro, que tú tengas un buen cuento para infantil o primaria, que tú tengas un buen proyecto para secundaria o para las últimas etapas de primaria o para la formación profesional. Eso es lo que tiene que garantizar la administración. Evidentemente el marco legal ha permitido un desarrollo importante, ¿no? En ese logro de pasar de una población LGTBI, evidentemente un alumnado y un profesorado que sigue teniendo grandes tasas de armarización, de dolor, de sufrimiento, de invisibilidad, pero evidentemente en los últimos 12 años creo que el avance en Canarias somos un gran referente en materia de educación cuando salimos fuera de Canarias y nos comparamos con el resto de las comunidades autónomas, ¿no? Y eso viene también de ese esfuerzo continuo que hacemos muchas personas, los colectivos, las personas profesionales, las administraciones públicas, autonómicas, y la consejería, por supuesto, como responsabilidad suya que es, ¿no? Que los centros y el profesorado, el alumnado y la familia forman parte del sistema educativo, ¿no? Con lo cual yo creo que hemos logrado mucho, ¿no? Que hemos logrado mucho en igualdad en muchos terrenos. Que esto no quiere decir, vamos, no seré yo tampoco la que voy a decir que esté todo conseguido. Como decía Óscar, a mí me asustó mucho, la verdad, que el planteamiento de datos, ¿no? Todo el camino que nos queda todavía en el mercado laboral. Evidentemente, educación es grande, es decir, los centros son muchos, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta para después, nos quedan como 10 minutitos de la mesa antes de dar paso, así hay preguntas de las personas participantes, pero antes de plantearles la siguiente, para ya después ir cerrando la mesa, sí que en este sentido le quería preguntar a Loli, ella como profesora que lleva ya X años dando clase en la universidad, aunque ahora sea cuando la universidad empieza a abordar estos temas, Loli, si has observado alguna diferencia con respecto, ¿no? Como dice María Jesús, lo podemos proyectar en nuestra propia trayectoria, ¿no? Es decir, de cuando éramos alumnas universitarias y tú que has quedado en la universidad dando clase, si has ido observando, si nos colocamos en el momento actual, con respecto al nuevo alumnado que llega a la universidad, ¿observas algún cambio en cuanto a las posibilidades de visibilización del alumnado? Y te preguntaría también si en el clima universitario, ¿qué observas al respecto? ¿Observas cambios? ¿No Sí, los sí, sí. hay? Sí, realmente, bueno, si miramos en el tiempo, sí que hay cambios, simplemente porque se habla, se percibe esta diversidad, esta realidad. Las actitudes en general, globalmente, son muy positivas hacia la inclusión, hacia la diversidad. Y la verdad es que la aprobación del reglamento en este sentido, es como un motor, porque las actitudes son una cosa, ¿no? Y otra cosa es cómo tenemos que actuar para conseguir esa inclusión y que todo el estudiantado, cualquier persona se sienta acogida, incluida y segura, ¿vale? Entonces el reglamento a la hora de empezar a plantear medidas, yo encuentro que es un gran respaldo, que cuando hablamos de, bueno, pues es necesario, bueno, un ejemplo simple, el programa de gestión de datos, ¿vale? Ya con el reglamento en la mano, ya está resolviendo el problema de la casilla del nombre sentido. No estaba el año pasado. Este año apareció la casilla de nombre sentido porque obedece a una necesidad, ¿vale? Porque está reglamentado. Aparece con un conjunto de problemas, pero se están resolviendo, se están solucionando, amparados en que tenemos que dar respuesta a la norma que nos hemos asumido y de la que somos responsables ahora delante de la comunidad, delante del estudiantado, y le tenemos que dar respuesta. Y en este sentido, yo también quería aprovechar y darle las gracias a las chicas y chicos que han hecho las solicitudes de cambio de nombre, porque por su valentía, por cómo afrontan las cuestiones, porque realmente
no está siendo un procedimiento tan rápido como debería, como lo será, confío, el curso que viene, una vez superado estos problemas técnicos, pero de verdad que les agradezco tanto la actitud, la comprensión y sobre todo la disposición, porque saben que estamos labrando un camino que no existía antes en nuestra universidad, lo estamos abriendo y no es solo para ellas, para ellos, para ellas, es para todas las personas que van a venir más adelante y saben que sus compañeras y compañeros y compañeros del curso que viene van a tener digamos, una acogida en la universidad muchísimo más sencilla y realmente, bueno, pues es una experiencia muy interesante. Una cosa es estudiarlo estudiar sobre prejuicio en los artículos, en la investigación, y otra cosa es hablar con las personas que están implicadas, tratar de ayudarles, ayudarles, quiero decir, a vencer los trámites administrativos, que al final son casi la principal traba. Conseguir un carnet de estudiante universitario, el logro que supone, ¿vale? Entonces, pues sí, desde mi punto de vista, la aprobación del reglamento, como dijimos el día que resultó aprobado, es el primer paso. Nos felicitamos porque esté aprobado, pero es el primer paso para empezar un largo camino y bueno, la verdad es que van surgiendo cosas, ¿vale? Tenemos ahí bastantes proyectos que espero bueno, que van a ser bastante significativos. No sé si Begoña, creo que le ha pasado algo con la conexión, sí. Así que podemos hablar mientras Begoña no aparezca y nos diga, se ha acabado el tiempo, ¿no? Sí, No, sí, mira, vaya, se conectó, ya nos va a controlar el tiempo. Pero además, nos vienen a controlar otra vez. Sí, pero además, Loli, fíjate, bueno, Asai igual ahí podría aportar más, ¿no? Pero, íbamos a aprovechar, Begoña, que no estabas, para seguir alargando el debate y el tiempo. Pero bueno, ya te has conectado, así que nos tendrás que regular los tiempos. No nos escuchó, creo. No nos escucha. Vale, vale. Mi niña. Hablemos hasta que nos diga, pues ya no se puede más. No, pero que sí que me pareció una cosa importante, Dolores, y Casay seguro que ahí podría aportarnos mucho más, y es lo importante que es decir, todos los pocos estudios que tenemos en España sobre la realidad de las personas trans y del alumnado, sobre todo en el contexto educativo del alumnado trans, algo que para las personas que somos bisexuales es simbólico, que es, bueno, pues me llamo Dolores, pero también me puedo llamar Loli, pero después también me puedo llamar Lo, me puedo llamar, ¿no? Para una persona trans, dentro de esta sociedad tan vista desde una visión, ¿no? Del género y de los genitales y la sexualidad como algo tan rígido, sé que nadie sale de esa norma, ¿no? Que todo el mundo estamos ahí junto con la heterosexualidad. El derecho al nombre y al pronombre se considera como uno de los derechos fundamentales que tiene cualquier persona, ¿no? Porque hace referencia... Es que es la identidad, claro. Hace referencia a quién soy, cómo me coloco frente al mundo, ¿no? Es verdad que el primer paso, yo felicito también aquí a la universidad, ¿no? Nos queda como desarrollar, seguramente ahí han iniciado un camino que veo que estás ahí como muy a gusto, pero que todavía queda mucho, pero creo que es muy importante, aunque parezca, ¿no? Algo simbólico, pero no, el nombre y el pronombre es algo que me coloca en el mundo, en la sociedad, y fundamentalmente es un derecho, es decir, está reconocido en toda la normativa internacional europea. Tremendamente. María Jesús, realmente a gusto no estoy, realmente estoy muy inquieta. Pero eso está bien, eso está bien. Sí. Estoy muy inquieta por todo el camino que queda por recorrer y por la deuda que tenemos con nuestro estudiantado, de ponernos al día y facilitar algo tan simple que es ser quien eres. Es que no es otra cosa, no es nada más complejo que eso, es poder ser quien eres, ni siquiera ser quien quieres ser, no, es quien eres, porque eres lo que eres. Y que nadie te pueda decir es que tú no, o, ¿sabes? O que tú tengas que pedir, como ha sido hasta ahora, que es el propio estudiantado quien tiene que ir hablando, mira, es que yo, el nombre que aparece aquí, este no soy yo, ahora este es mi nombre.
pues poder facilitarlo, vamos a ver, me resulta, ¿cómo decir? Me motiva, sé que es justo y es necesario. Y esa es la principal motivación. A gusto no estoy, porque realmente siento, estaré a gusto cuando consigamos que este reglamento sea de verdad, digamos que esas medidas que se han aprobado, que se empiecen a implementar, ¿vale? De hecho, lo estamos haciendo, porque si me dejan un minutito, contar Sí, pero simplemente, Loli, Vale. sí, espera, disculpa, es que yo no quiero sí, cerrar la mesa sin dejarles encima las otras dos preguntas que se las hago ya juntas, porque una está vinculada a lo que han estado planteando ahora en relación a efectivamente la necesidad de los protocolos y demás, y entiendo que también ahora está saliendo lo que nos queda por hacer, ¿no? Entonces, les dejo las dos preguntas y hacen las intervenciones que consideren en relación a ellas y luego ya vamos cerrando para, acaban de, ¿no? Son ya las 7 para si hay preguntas del público que las puedan ir planteando. Y las otras dos preguntas que tenía para ustedes es precisamente hablando de que sí, han notado ustedes diferencia a lo largo del tiempo en función de que haya habido o no protocolos de actuación en un determinado ámbito. Entonces, si consideran que para seguir avanzando, les planteo aquí la misma pregunta que hice en la mesa del martes, pero con respecto, ahí en aquel caso era con respecto al ámbito del empleo, ¿vale? Ahora, en el ámbito en el que estamos abordando, que es el de la formación para el empleo y el de la educación reglada como un lugar desde el cual también nos capacitamos para después, en toda nuestra integralidad, salir al mundo laboral. Si ustedes consideran que para seguir avanzando sería necesario disponer, tanto a nivel de Canarias como a nivel del Estado, de una legislación específica paralela, similar a la que tenemos desde el año 2007 y que se ha venido reforzando con un reglamento ¿no? de reciente aprobación, con respecto a lo que tenemos en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Es decir, lo cual implica que otra cosa a la que también hemos venido haciendo alusión a lo largo de todas las sesiones, esas leyes que tenemos paralizadas a nivel estatal, ¿no? Y que si consideran que proporcionan también un suelo que permita ir más allá y consideran que es necesario, más allá de las cosas que ya tengamos en marcha, como estamos en el ámbito educativo y en el ámbito de la formación para el empleo, es por lo que pregunto también a nivel de Canarias, porque tanto en educación como en empleo y formación para el empleo tenemos las competencias, ¿no? Entonces, por tanto, les pregunto aquí, les pregunto si en el nivel estatal y en el nivel de Canarias consideran que es importante que se aprueben legislaciones que den pasos más allá del momento presente y les dejo también ya sobre la mesa qué retos consideran que nos quedan por delante, cuál creen que puede llegar a ser el escenario en un medio plazo que ven ahí en el horizonte y qué sinergias creen que se podrían generar entre los tres ámbitos en los que cada quien está, ¿no? Es decir, desde el ámbito educativo, como decía María Jesús, toda esa educación desde los tres, que debería ser desde los cero, ¿no? Hasta, hasta los 18 años que entramos, si nos vamos al ámbito universitario, que entramos a la universidad y en el que adquirimos nuestras formaciones básicas, pero también si optamos por la formación profesional, también hay en el sistema educativo, y luego, como bien mencionaba Sai, en la formación que existe y debe seguir existiendo para las personas que siguen teniendo necesidades de formarse para una ocupación, ¿no? Entonces, ¿qué retos creen que nos quedan ahí y qué horizonte vislumbran? Yo muy brevemente, para darle paso a las compañeras que yo creo que en este sentido tienen mucho más que decir que yo creo que sí se hace necesario la aprobación de una ley que despatologice y permita la autodeterminación del género, porque esto ya de entrada va a permitir pues que las personas comiencen
a dar pasitos en sus vidas sin tantas trabas como el cambio de nombre, el tener que hormonarme obligatoriamente, tener que pasar por intervenciones quirúrgicas para entrar dentro de los requisitos que me permitan legalizar mi identidad, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario y en cuanto a la coordinación, pues ya por suerte he tenido la posibilidad de coordinarme con María Jesús en distintas ocasiones. Creo que al final nos nutrimos, ¿no? Unos a otros y que somos necesarios todos, cada uno de los tres ámbitos para mejorar la situación de las personas trans, ¿no? Bueno, yo creo que más que preguntas, Begoña, nos has abierto la puerta para otra ponencia. Sí. Que bueno, podríamos montar otras jornadas, ¿vale? Probablemente entre las 3 que estamos aquí, las 4 la podríamos montar perfectamente. Yo creo que es necesario en un marco legal, evidentemente. Es decir, evidentemente tenemos competencias, pero aun teniendo competencias en educación, educación también tiene una vinculación directa con otro tipo de marcos legales del que no está libre y necesita una ley estatal. Es decir, la ley estatal, si se aprueba, tiene directrices concretas para educación, donde vamos a tener que transformar todavía mucho más la escuela en un espacio mucho más educativo, mucho más igualitario, perdón, ¿no? Donde además las personas trans van a tener una visión todavía, un protagonismo y un papel mucho más de personas activas en la toma de decisión, ¿vale? Y eso evidentemente nos parece necesario, es importante, ¿no? Importante. Incluso de cara al protocolo que tenemos vigente, la aprobación de la ley trans nos obligaría a transformar algunos de los aspectos del propio protocolo, ¿no? Que ahora mismo no podemos. Como retos, hombre, tenemos varios retos. Yo creo que la escuela necesita cambiar todo por una estructura mucho más emocional, ¿no? Donde el alumnado esté en primera persona todo el tiempo, donde lo humano esté presente, donde la ética de los cuidados sea fundamental y no solamente el currículum, ¿no? Yo creo que Loli también hablaba un poco de esto, ¿no? De ese valor de la persona, ¿no? El valor del alumno y de la alumna. Creo que la transformación de la escuela en un espacio de más seguridad, más saludable, más equitativo, más igualitario, más transformador, con más capacidad de crítica, pues nos queda. ¿Qué ocurre? Que la escuela es la sociedad en la que vivimos. Es decir, es que a veces también miramos para la escuela como si fuera un producto, ¿no? Un paquete, o la universidad, ¿no? Un paquete cerrado, que va, las familias van de 8 a, meten a las chiquillas ahí de 8 a 3, y luego cuando salen se desprograman y es otra cosa la sociedad de la calle, ¿no? Entonces, al final la escuela es un reflejo de la sociedad que tenemos y tenemos una sociedad que ahora mismo está pasando por grandes retos en materia de igualdad, ¿no? Y eso también se ve en su impacto en la escuela. Entonces nos hace falta, yo creo que si hablara como desde el espacio de la consejería, todo tipo de coordinaciones, alianzas, estrategias de comunicación, sentarnos y debatir, generar espacios como estos, generar mucho más debate, mucho más diálogo, y un diálogo que además apueste por una transformación de los centros, ¿no? El sistema educativo siempre se está transformando. Cualquier persona, me imagino que Loli, si lleva muchos años, hablará de los retos de hace 10 años que no eran los mismos que ahora, y los de ahora no serán los mismos que hace 10. ¿Qué retos tiene la escuela? El sistema educativo, transformarse, siempre en transformación. Pero ojo, siempre mirando con, el escenario, el contexto cultural, social, político en el que estás inserta para poder hacer esas transformaciones junto con otras áreas de gobierno, junto con los colectivos LGTBI, junto con el discurso de los movimientos sociales y feministas, ¿no? Es decir, la escuela tiene que incorporar toda la visión de la sociedad y eso es un reto enorme, ¿no? Con eso creo que aparte de esa sinergia, la transformación de la escuela en espacios mucho más coeducativos, creo que otro reto muy importante es la diversidad afectivo-sexual, es decir, la educación sexual como uno de los grandes retos que nos quedan, ¿no? A desarrollar, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo estamos haciendo muy bien, con lo cual ahora lo que necesitamos es más espacio, más tiempo, más años, ¿no? Más trabajo, ¿no? Y más espacios como este. Evidentemente más espacios como este.
Yo creo que es importante, ¿no? El diálogo como un espacio que te da claves para también orientar el trabajo y definir estrategias a medio y largo plazo, ¿no? Definitivamente. Oli, Bueno, para poder un poco empezar a dar paso, si hay personas sí, que tengan preguntas, las pueden ya empezar a ir dirigiendo. Miren ustedes, por favor, cada quien en sus paneles si le ha llegado alguna que yo no vea, ¿vale? Loli. bueno, simplemente, bueno, pues resaltar efectivamente el papel del avance en la ley, ¿no? La ley es un instrumento, para mí, desde mi punto de vista, lo que he observado es como una palanca para vencer las resistencias, ¿vale? Porque las resistencias, la sociedad está cambiando rápidamente. Yo creo que las actitudes también están cambiando. Hay una actitud favorable que ha quedado más que reflejado en los datos, en las investigaciones que se han presentado a lo largo de esta jornada. Pero claro, hay un salto entre lo que es la actitud y lo que es la conducta. Ya empiezo a hablar como psicóloga social. Una cosa es lo que la gente siente, lo que la gente cree que es justo y lo que la gente hace. Y a veces esa falta de conexión entre actitud y conducta se debe simplemente a que no sabemos cuál es la conducta idónea, cuál es la conducta adecuada, cómo tengo yo que afrontar la diversidad y cómo tengo yo que realizar las interacciones con las personas que tienen algún tipo de diversidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues la normativa muchas veces cubre ese salto que hay entre el yo quiero, pero ¿qué tengo que hacer? La normativa me da una clave acerca de qué es lo que tengo que hacer, en qué marco me debo mover y cómo debo hacerlo, ¿vale? Y además no solo eso, sino que las personas tendemos a mantener esa consistencia entre lo que yo siento, lo que yo creo y lo que yo hago. Y a veces las normativas me obligan a hacer algo de lo que yo no estoy muy convencida, ¿vale? Pero la investigación muestra que cuando la gente hace cosas de las que no estaba muy convencida inicialmente, cambia sus actitudes. Es decir, no necesariamente tenemos que cambiar la actitud para cambiar la conducta. Puede utilizar esta palanca para mover conducta la investigación refuerza la idea de que ese cambio de conducta va a facilitar el cambio de actitud. Y el cambio de actitud al final es lo que va a revertir en las relaciones personales, las relaciones, porque estamos hablando de colectivos, pero al final las personas vivimos cara a cara. Y ahí es donde es tan importante ese cambio social y ese cambio de actitud, el que yo en mi interacción de todos los días, yo sea yo y cada persona sea quien es y ya está. Entonces, desde mi punto de vista, el gran reto que tenemos todas, todos, todos ahora mismo es cambiar el concepto que existe de diferencia o de diversidad, porque hasta el momento la diferencia genera, eh, con frecuencia genera miedo y el miedo rechazo. Siempre tenemos que aprender, digamos, a conocer, a saber, a crear un discurso de la diversidad. Yo le digo a mis estudiantes, es que la única característica, porque lo leí en algún sitio, pero me tengo muy mala memoria, la única característica que compartimos los seres humanos es la diferencia, la diversidad. Todos somos distintos, unos de otros. Entonces, yo creo que ese es el reto. Y no me refiero solo a la diversidad de género, me refiero a cualquier tipo de diversidad porque nuestros estudiantes se enfrentan cada cual a su condición, a su quién soy yo lo que comentaban antes, cambiando estas visiones, se generan unos cambios que van mucho más allá y se mejora. Bueno, en definitiva, lo que tenemos que mejorar, pues es que la gente pueda sentirse feliz en cada uno de los contextos que hemos estado hablando, que se puedan sentir felices en el colegio, que se puedan sentir felices en el instituto, que se puedan sentir felices cuando llegan a la universidad y que se puedan sentir felices porque consiguen ser lo que quieran ser a nivel profesional. Y, y bueno, y a nivel legislativo hay que reconocer que se han dado enormes avances y que además estamos en procesos de cambio
tremendo y a mí me genera muchísima esperanza, pues por ejemplo, la negociación ahora mismo en el ámbito autonómico de la proposición de ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género. Es decir, estamos en un movimiento de mucha vida y de mucho cambio. Y bueno, pues eso es positivo. Espero que resulte en, pues, en una mejora de la calidad de vida global. Vale, no sé si ven ustedes que les haya llegado algo. Yo sí voy a leerles un comentario del compañero Sergio de Diversas, que nos dice: buenas tardes. Por mi parte, simplemente me gustaría felicitar a las 3 personas participantes de la mesa por su enorme trabajo que conocemos de primera mano, en especial a la profesora Morera Bello por su enorme compromiso y entrega en hacer posible el reglamento de la Universidad de La Laguna. Un saludo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Les ha llegado? No, pues entonces, en tanto, antes de cerrar y por dejar un poquito de tiempo, por si hay alguna persona más que quiera plantear algo, yo, según les he oído hablar, voy a plantear 2 cosas, un tanto comprometidas, no sé hasta dónde puedes llegar a responder, pero bueno, yo se las lanzo. Vamos a ver, lo que hemos estado viendo y ustedes ya conocen a lo largo de todas las sesiones de la jornada es cómo a lo que nos estamos enfrentando es una discriminación estructural, y en tanto que es estructural está también en las propias instituciones, ¿no? Entonces, a ese nivel, yo les plantearía 2 preguntas, como digo, un tanto comprometidas. Por un lado, si consideran que hay suficiente inversión en las políticas públicas que se tendrían que poner en marcha, realmente para conseguir estos objetivos que las propias instituciones se ponen a sí mismas, ¿no? Es decir, se está invirtiendo lo suficiente para desarrollar todo lo que nos tenemos trazado como estrategias en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y del empleo, por ejemplo, en esas políticas de educación sexual, ¿no? De educación afectivo-sexual que seguimos reclamando desde los feminismos y del movimiento LGTBI, que se implementen, que se inviertan recursos, ¿no? Porque necesitamos las leyes, eso creo que lo tenemos clarísimo, pero también tenemos experiencia de que tenemos las leyes y que luego no llevan a efecto lo que las propias leyes dicen porque nos faltan los presupuestos. Entonces, si consideran que a día de hoy tenemos suficiente inversión en este tipo de políticas, y luego la otra, ¿qué riesgo y amenaza creen que supone el que ahora tengamos dentro de las instituciones públicas, dentro de los parlamentos, a nivel del Estado, de diferentes comunidades autónomas, cargos públicos, así sea que estén en la oposición, que tienen este tipo de discursos que estamos oyendo, ¿no? Es decir, este tipo de discursos misóginos, este tipo de discursos LGTBI fóbicos, este tipo de discursos en el que qué riesgos creen que eso puede estar suponiendo con respecto a la posibilidad de seguir implementando los avances, porque claro, estamos con cosas que son relativamente recientes de implantación, ¿no? Es decir, todas estas que hemos estado poniendo hoy sobre la mesa, hacemos un recorrido y es de poco recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos y qué amenazas creen que puede haber por ahí? No sé si alguien quiere empezar. ¿Eh? Mira, la historia, nos ha demostrado que los avances en materia de derechos, ¿vale? En general, pero los derechos que tengan que ver con la igualdad, cuando ha habido un avance importante, organizada, de la derecha y sobre todo de la extrema derecha, los hemos perdido muy rápidamente, ¿vale? Yo creo que somos muy conscientes, o por lo menos yo, en los ámbitos donde me muevo, ya no solamente dentro de la administración, sino también fuera, creo que todo el mundo somos como bastante claras, incluso en el marco educativo, de aclarar que tenemos que agarrar muy bien los logros, los pocos logros que hemos conseguido en estos años, ¿vale? Los pocos o los muchos, evidente. O sea, depende de dónde pongamos la mirada, puede ser mucho, puede ser poco, ¿no? Pero lo que hemos avanzado lo tenemos que agarrar. Yo creo que es una amenaza que
que sí nos tiene que ocupar y preocupar a todos y a todas. Evidentemente, todas las personas que estamos aquí somos defensoras ya no solamente de la igualdad, sino la igualdad en toda su expresión, es decir, el racismo, la xenofobia, la profobia, ¿no? Y evidentemente esto nos hace que tengamos que seguir con nuestro trabajo, pero sabiendo también que más que nunca tenemos que generar grandes sinergias en las políticas públicas y en las políticas públicas educativas para que no se sienta amenazada ese modelo de escuela hacia donde queremos, que estamos proyectando, ¿no? Hacia ese modelo de escuela transformadora, crítica, igualitaria, ¿no? Eso por un lado. Evidentemente yo creo que es para preocuparse, pero también para ocuparnos, ¿no? Y ser inteligentes en ese diseño también de pactos y de salvaguardar los derechos, ¿no? Con respecto a financiación y lo que nos queda en educación, pues sí, es una pregunta que me pones que yo creo que no te la puedo responder porque en realidad no, yo no soy incapaz de tener ese análisis, es decir, que a nivel de presupuesto, ¿no? Si me preguntas a mí como María Jesús, te digo, pues bueno, pues claro, a mí si tenemos más, desarrollamos más. Es decir, si me das una partida presupuestaria, me imagino que nos pasaría a cualquiera de las 4 incluso, ¿no? Que estamos aquí. Si tenemos partida presupuestaria, me pasaría a SAI también, ¿no? Pues con mucha más financiación podríamos hacer muchas más cosas. Yo creo que evidentemente sí, hace falta más presupuesto, sí. En educación siempre sí, porque la envergadura es muy grande y muy compleja, ¿no? Bastante compleja. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, con el reto de la educación, con los planes de educación afectivo-sexual, creo que es un reto, creo que es un gran reto, ¿no? Que tenemos ahí, que la consejería es consciente que lo tiene ahí, ¿no? Que es una demanda. Eh, 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 Habría que darle forma, iniciarlo, pero también con bastantes sinergias, ¿eh? Hay que generar el contexto de mucho diálogo, porque creo que eh, es importante saber que eso es necesario, pero tenemos que saber que necesitamos familias, alumnado y un profesorado que esté dotado de la capacidad para entender. Es decir, que tenemos que acompañar, remover, iniciar estrategias y bueno, yo creo que estamos en un buen momento, ¿eh? ¿Vale? Y evidentemente sí, ficha presupuestaria siempre. Si alguien tiene algo por ahí en los bolsillos, pues ya sabe, ¿no? Es decir, eso ahí no te vamos a decir que no. Y con el plan de educación afectivo-sexual, evidentemente creo que para mí es una pregunta que soy incapaz de responderte porque soy una técnica y al final no hay decisiones que yo no las tengo, no las tomo. Pero si me preguntas como docente o como técnica de un área de igualdad, evidentemente la educación sexual es necesaria para todos es que es fundamental. Y ojalá que llegue pronto, sí, que llegue. O sea, en realidad nosotros tenemos proyectos de educación sexual en las aulas, ¿eh? Tenemos como unos 10 proyectos, no, como unos, no, tenemos 10 proyectos de educación afectivo-sexual. Otra cosa es que haría falta otro diseño, estrategia, otro. Pues sí, claro, sí. Sí, sí. Están entrando, sí, disculpa María Jesús, porque ahora sí, por lo menos me están llegando, vale, a ver, de Laura Márquez nos dice, buenas tardes, ¿qué medidas contempla la universidad para la inclusión del estudiantado LGTBI, además del cambio de nombre o el tratamiento de la persona por su nombre sentido? Muchas gracias, esta es para Loli. Ah, perdón, que me dice aquí, la pregunta es de David Peña. Vale, pues la pregunta es de David Peña para ahora María Jesús, la que le voy a hacer a María Jesús, ¿eh? David Peña para María Jesús. ¿Qué opinas de instaurar a los educadores sociales en la escuela e institutos para abordar esta temática LGTBI y otras con el profesorado y alumnado? Trabajadores sociales. Dijo No, trabajadores sociales o educadores, educadores sociales. educadores, Ah, educadores sociales. educadores sociales. Bueno, es una opinión. Si quieres, Bueno, Loli. quizás primero que responda Loli, ¿verdad? La pregunta Vale. a la que le planteaba Laura, acerca de qué medidas contempla la universidad para la inclusión del estudiantado LGTBI, además del cambio de nombre o tratamiento de la persona por su nombre sentido. Bueno, pues gracias por la pregunta. Y bueno, en principio estamos empezando a plantear pues estas medidas en materia de formación y sensibilización, ¿vale? Que es lo que ahora mismo
digamos que en el escenario que estamos actualmente, la verdad es que todo está dentro de este marco y encorsetado un poco en las medidas que podemos hacer. Entonces, respecto a la sensibilización, pues no, digamos, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes, con el profesor Severo Acosta, estamos empezando bueno, empezando no, realmente ya hemos tenido varias reuniones porque se ha planteado que una de las maneras de sensibilizar, de llegar realmente digamos, a la parte emocional de las personas es el arte, ¿vale? Entonces, Severo nos propuso la realización de un mural, ¿vale? Y en este caso va a ser el mural de la diversidad. Vamos a desarrollar ese mural en una de las dos entradas de la universidad, del edificio central, de manera que la gente cuando entra va a pasar, va a verse envuelta digamos, por esa acogida de la diversidad, que de verdad ya me gustaría invitarles cuando se inaugure, porque realmente son proyectos de estudiantes que han sido magníficos. Fueron varios proyectos, ahora no recuerdo exactamente la cifra, 10 o 11, entre los cuales elegimos uno en particular y lo hicimos también a través de ese proceso participativo, porque incluso para el desarrollo de los murales nos reunimos antes las asociaciones, las personas dieron ideas y estas ideas quedaron plasmadas en esas propuestas de los distintos estudiantes y al final, digamos, de forma consensuada, elegimos uno de ellos. Así que, digamos, desde mi punto de vista es como decir, bueno, pues es más que sacar una bandera, ¿no? Es decir, bueno, la universidad da un voto a la diversidad y en concreto a la diversidad de género y es como toda una declaración de intenciones. Y nada, yo espero poderles invitar pues en su momento a esa inauguración que tenemos prevista y además también con el resto de las propuestas pues realizar como una especie de book. Hemos hablado porque cada una de esas propuestas es como, no sé, es como una campaña, vamos a decir, de sensibilización, ¿vale? Esto es un ejemplo pues, de esos primeros pasos que estamos dando, lo que señala es, digamos, es la declaración de intenciones de continuar, de empezar y continuar este camino, ¿no? Y después también está, por supuesto, la adecuación de las instalaciones. Hay un proyecto de infraestructuras para el ajuste de baños y vestuarios. En principio, el objetivo es tener un baño de uso unisex en cada uno de los centros. En algunos es muy fácil y en otros es más complicado. También, pues, estas medidas, ¿no? De protección, porque en estas reuniones decíamos, ¿y qué pasa si alguien se salta la norma, ¿vale? Y hace sentir insegura a una persona bueno, pues tenemos también este desarrollo de protocolo, ¿no? De aplicación de protocolo cuando una estudiante o un estudiante, bueno, pues digamos, denuncia una situación, ¿vale? Van a encontrar un apoyo rápido porque esto ya lo puedo garantizar porque ya se ha resuelto alguna de estas situaciones y lo importante de esta resolución rápida es que puede dar esa percepción de justicia a la persona que ha presentado esta reclamación, pero también es una acción educativa para todo el contexto, para todo el contexto educativo, para todo el contexto universitario, ¿vale? Y bueno, pues de cara a la administración, pues es que realmente no es una traba, es que son muchas, ¿vale? Entonces realmente esto está llevando mucha energía. No por parte del personal en absoluto, el personal de administración y servicios está teniendo una respuesta excepcional. Realmente de agradecer. Y bueno, y después por otra parte, y ya con esto me callo para dejar paso a mi compañera y mi compañera,
he estado hablando, esto todavía está en negociaciones con el vicerrectorado, la posibilidad de la creación de una comisión. Aquí a lo mejor sí que vendría a responder un poco la cuestión, ¿no?, de la financiación, ¿no? Pero empezar por una comisión, digamos, que tenga como objetivo pues ir allanando o ir proponiendo distintas acciones para facilitar la implementación de este reglamento, para sensibilizar. Yo sobre todo insistiría en las campañas de sensibilización, de educación, digamos, de profesorado, del personal, también de administración y realmente muy importante la del estudiantado, porque muchas veces damos por hecho que ya está todo, como hemos llegado a la universidad, ya el camino está hecho, ya vienen sensibilizados de su casa, pero realmente no es así, ¿vale? En muchos temas de diversidad necesitamos profundizar. En Y relación al bueno, ámbito universitario, yo para las personas que no pudieron acompañarnos en la sesión de ayer, sí les recomendaría que a través de la página escuchen la ponencia de Ignacio Pichardo y consulten el artículo que nos ha facilitado, que da base a esa ponencia, porque yo creo que escucharle y leer el artículo, donde todavía se puede abordar con un poquito más de profundidad, nos da una visión bastante aproximada a la realidad que tenemos todavía en el ámbito universitario, ¿no? Creo que coge todos los ejes que atraviesan el ámbito universitario y en los que hay que hacer avances en materia de diversidad sexual y de género. Lo menciono por las personas que no hayan estado ayer. Sí que voy a darle paso a María Jesús, recordando cuál era la pregunta para ella, pero además nos entró otra pregunta más de Yelko Fernández, el compañero de Libertrans, que se las dejo también formulada porque entiendo que la plantea para todas las personas de la mesa. Y lo que nos pregunta Yelko es qué opinan sobre el ataque que está sufriendo Irene Montero, la ministra, en relación al lenguaje inclusivo, es decir, en relación al hecho de que ella utilice al hablar el todas, todes, todos, ¿no? Y los ataques que está recibiendo por ahí. Que lo que les pregunta Yelko es qué opinan ustedes sobre esto. Vale, y recordemos la pregunta, la que se le había formulado a María Jesús, como dije antes, las dos juntas, era la que va a contestar ahora María Jesús, la pregunta de David Peña, ¿qué opina de instaurar a los educadores sociales en la escuela y en los institutos para abordar esta temática LGTBI y otras tanto con el profesorado como con el alumnado? Bueno, yo María en Jesús. realidad no tengo, sí. Es decir, creo que el perfil de todas las personas que venimos del ámbito de lo social, que yo vengo del ámbito de lo social, aparte de docente secundaria, creo que evidentemente el trabajo social, la psicología, la antropología, la educación social, somos los perfiles ideales para trabajar todo lo que también Loli decía antes, ¿no? De cómo construimos todo lo que tiene que ver con lo personal, lo actitudinal, el sistema de creencias y lo social, ¿no? Entonces, bueno, una figura interesantísima en educación. Pero también me gustaría hacer una reflexión. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, yo valoro muchísimo la presencia y creo que la consejería tiene un reto, o sea, lo tiene clarísimo, y es la presencia de los colectivos LGTBI, de los colectivos de mujeres en el sistema educativo. Creo que es importante porque es como la escuela abierta a la sociedad, pero creo que también es muy importante que tengamos claro que incorporar la igualdad y la diversidad es una obligación y una competencia del profesorado y de la familia. ¿Vale? Que también creo que hay que hacer un guiño de animar al profesorado a entender, aprender y desaprender en materia de igualdad y de diversidad. ¿Vale? Y luego, evidentemente, pues yo felicidades a todas las personas del ámbito de la educación social que puedan trabajar, estar en educación, vamos, claro, perfil ideal. Con respecto al ataque de Irene Montero, si podemos pasar si vamos a pasar todas ahí. Sí. Bueno, yo creo que el lenguaje inclusivo no se ha entendido ni la A, si me refiero. Claro,
¿no? Es que yo creo que para las que somos mayores, que no voy a decir quiénes de esta mesa lo son, pero para las que somos mayores yo creo que todavía llevamos media vida. A mí me da la sensación de que llevo como toda la vida con el lenguaje inclusivo, ¿no? En la época en la que todavía no se había incorporado la E, me refiero, ¿no? Cuesta hacer ese movimiento, ese cambio, ¿no? Porque también, pues ni en los planes de universidad, cuando hacemos las carreras, tienen esa visión, en infantil, primaria y secundaria tampoco, la sociedad tampoco nos acompaña, entonces como que la transformación del lenguaje, que además es muy importante, porque el lenguaje es lo que genera presencia, lo que define lo que existe, ¿no? Hombre, pues yo creo que hemos dado un avance importante en el lenguaje inclusivo, que es la incorporación de las personas no binarias, ¿no? Pero no hemos terminado de resolver la importancia también de nombrar la A, ¿no? Entonces creo que se está complicando, que en el caso de Irene Montero, es que yo creo que si hubiese hablado con la A y feminizado el lenguaje, también hubieran ido a por ella, ¿no? Es decir, por ella y por otras personas. Es decir, yo he dado formaciones con la A, feminizando todo el discurso y han atacado, vamos, por feminizar el lenguaje. Es decir, y en caso de la figura de Irene Montero, pues evidentemente yo creo que encima la posición política y el ser mujer hace que evidentemente sea una diana para cualquier, ¿no? Para facilitar los ataques, ¿no? Efectivamente, y yo añadiría a lo que ha dicho María Jesús, que bueno, que al final esto es un poco parte también de esa parte que promueve ese discurso de odio, que confío bastante en que son una minoría que hace mucho ruido y que al final pues todo se irá dando y en algún momento existirá la verdadera inclusión en todos los sentidos, ¿no? Loli, para ir cerrando. Bueno, pues coincido con mi compañera y con mi compañero de mesa en lo que acaban de decir. Realmente el uso del lenguaje inclusivo todavía no está plenamente establecido solamente, como dice mi compañera, con la A. Yo recuerdo, es que ya son unos añitos, una de mis primeras tareas en la universidad, así digamos de servicio público, fue coger no me acuerdo si eran estatutos o normativas, en los que todo estaba en masculino, ¿vale? Y estoy hablando, y no sé si decirlo, no lo voy a decir, de cuántos años sé de esto, y poner, pues se hablaba solamente de los catedráticos, harán, no sé, no, los profesores, era todo masculino. Esto ahora mismo resulta pues totalmente anacrónico, ¿no? Y bueno, nos hemos ido acostumbrando, pero ha costado. Y es más, en muchos foros todavía se discute esto. Cuanto más, pues, digamos, esta nueva forma de incluir a un colectivo que es invisible, que es invisible en para la mayor parte de la sociedad, ¿no? Y que realmente el lenguaje, en este sentido, es un instrumento, es un instrumento para visibilizar a todo ese conjunto de personas. ¿Quién se siente amenazada? Pues cualquier persona, cualquier colectivo, cualquier grupo que se siente amenazado por cualquier tipo de diversidad, y estamos yendo en contra de una ideología, de una ideología de la homogeneización y del etnocentrismo y del el yocentrismo, vamos a decir, ¿no? Entonces, no me extraña en absoluto que esto genere polémica. A veces, en determinados momentos, como decías ahí, es que como que son pocos y hace mucho ruido. El problema es que el megáfono se lo estamos poniendo nosotros continuamente a este grupo delante, porque cualquier cosa que hacen o dicen, y cuanto más impropia sea, más elevamos sus voces y las repetimos. Yo creo ese dicho que decían de a palabras necias, es que de verdad, desde mi punto de vista, es verdad que no podemos tolerar este tipo de discurso, ¿vale? Entonces yo me muevo totalmente en esa situación. No se puede tolerar este discurso,
pero cuanto más respondemos a este discurso, más voz les damos y yo qué sé, y que no es sencillo, no es sencillo esta cuestión. Lo que ocurre, ya Y, por ir sí, cerrando, porque nos hemos extendido, se ve que por ser la última mesa de la jornada nos hemos salido totalmente fuera de tiempo, ¿no? ya, nos Pero por secamos el cerrar, pollo. quizás, sí, es que hay que cerrar ya, pero sí que a raíz de la pregunta de Yelko, claro, lo que a mí también me viene en mente es que entiendo que Yelko plantea, probablemente puede ser, ¿no? Lo de la ministra porque tiene lugar en ámbitos institucionales, es decir, no que también lo que cada quien desde nuestra casa viendo la tele opinemos de la ministra, sino lo que se le puede decir a la ministra y a otras personas que están abogando, ¿no? Por, por, por todas estas políticas en sede institucionales. Y estoy recordando ahora también con qué cierta frecuencia y todavía de forma muy reciente y todavía a día de hoy hay entidades e instituciones públicas que no sé si han visto que colocan esto de a pie de página cuando empieza un texto, una guía o documentos, y estoy hablando de documentos oficiales, que dice, vamos a utilizar la cláusula de género neutro que consiste en que se va a nombrar todo en masculino, pero de ese todo el mundo por incluido. No sé si la han leído, porque yo la he leído incluso en convenios que se mandan desde la universidad para firmar las prácticas. Entonces, a eso sí creo que hay que estar muy atentos, es decir, que lo que no se puede permitir es que se digan este tipo, mire, no, si usted sigue hablando en masculino a lo largo de todo un documento, colegios profesionales que también lo hacen, etcétera. Si usted pone, eso no es ninguna cláusula de género neutro, eso es que usted está utilizando lenguaje sexista y lenguaje no inclusivo, ¿no? Entonces, también rescatar este aspecto, ¿no? Porque pensamos que solo son cuestiones de personales o no, y efectivamente, como dice Loli, no cabe duda de que estamos en unas sociedades sincréticas que tienen discursos donde se mezcla lo transformador con lo más tradicional y arcaico y ahí hay unas tensiones, ¿no? Pero que quizás fijar la mirada cuando tiene lugar en estos lugares institucionales, ¿no? Los parlamentos, las universidades o instituciones públicas, colegios profesionales, donde sí que hay que Y, ser más y Begoña, exigente, ¿no? y Con todo Begoña, eso. y tener en cuenta la perspectiva de género, porque si te fijas, es Irene Montero, pero es Carla Antonelli, pero es Sí, decir, son mujeres, ¿no? La facilidad con la que también, incluso en ataca. lo institucional y en lo político, la diana se pone de una manera mucho más fácil cuando quien representa ese avance, ¿no? Esa ruptura con la norma son mujeres, ¿no? Yo creo que también eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque creo que también ahí tendríamos que hablar de esa sororidad, ¿no? Que también tiene que estar muy presente, ¿no? Ese guiño hacia las mujeres, independientemente de que sea de nuestra afinidad o no política, ideológica, etcétera, ¿no? Es una cuestión también de cómo también hay un señalamiento continuo. Bueno, pues Es verdad que agradecerle. a otras personas también, pero a hombres gays también se le ha hecho una crítica, yo creo que ha sido bastante diferenciado, ¿eh? Cómo se meten con las mujeres, ¿no? Ujú, efectivamente. Bueno, pues agradecerle inmensamente la participación a todas las personas que han estado inscritas en las jornadas, a ustedes tres por haber estado participando en esta mesa, que sé que también han tenido mucho interés en prepararla y recordarle a todas las personas que nos siguen oyendo todavía que, como dije al principio, se enviará un cuestionario de valoración, no solo para ver qué cosas serían mejorables para otras ediciones, sino qué temáticas dentro de lo LGTBI les interesaría, porque habrá una sexta edición de las Jornadas de los Derechos LGTBI son derechos humanos. Y una vez más también recordarles que toda la documentación, todas las ponencias lo van a tener en la página web de la jornada. Agradecer antes de cerrar una vez más al equipo de intérpretes de lengua de signos, a la compañera, al compañero que han estado en las tres sesiones, a todo el equipo técnico, Ancor y Alejandro que han estado sosteniendo la plataforma y más allá de eso
toda la organización del evento de la jornada, a las compañeras del Servicio de Igualdad y Diversidad LGTBI del Ayuntamiento de Santa Cruz, que son las que elaboraron el programa de la jornada y las que han estado trabajando y impulsándola. Al propio ayuntamiento por mantener este tipo de acto dentro de las cosas que tiene planificadas y bueno, y a todas las personas que nos han estado acompañando, sea a lo largo de las 3 sesiones o en alguna de ellas. Nos seguiremos encontrando en el camino y muchas gracias por participar. Y a ti, Ahora Begoña, A ti. Muchísimas gracias a Sí, ustedes. felicitaciones y Enhorabuena, de muchas verdad. creo que gracias. tenemos que dar paso, que me confirmen los compañeros. Creo que clausuraba la concejala. No sé si ha habido algún cambio al respecto. Si me puede alguien. Vale, perfecto, sí. Está la concejala de Recursos Humanos, Igualdad, Mujer y Diversidad LGTBI, doña Purificación, que va a clausurar la jornada. Agradecerles la tarde tan amena que nos han hecho pasar. He estado muy pendiente toda la tarde de toda la sabiduría que nos han ido impregnando durante tanto hoy como los días anteriores. Me gustaría, como concejala de Igualdad, Mujer y Diversidad LGTBI del Ayuntamiento de Santa Cruz, darle las gracias. Reconocer el trabajo que han hecho todas las asociaciones vinculadas al municipio y que han aportado su granito de arena en el contenido de la jornada. Las leo porque si no se me va a quedar alguna: Algarabía, Transboy, Transgirls, Apertura, Libertrans, Crisalis. Sin ellas hubiera sido imposible llevar a cabo las jornadas, igual que con todo el área de igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz. Las jornadas han sido, como bien sabes, sobre los derechos humanos y este año centradas en el empleo. Desde el Ayuntamiento vemos que se hace necesario continuar insistiendo en acciones con las que se puede seguir trabajando proactivamente y con intensidad, sobre todo en el respeto a la diversidad afectivo-sexual y en el derecho al acceso real a la formación y al empleo de todas las personas pertenecientes al colectivo LGTBI, incidiendo insistentemente en esto. Tenemos que avanzar socialmente, exigiendo respeto, dignidad, desterrando la homofobia y debiendo aspirar a la plena inclusión y el empoderamiento. Yo no me quiero extender mucho más, solo cerrar con unas palabras que dijo ya el alcalde José Manuel Bermúdez en su inauguración, que es reafirmar el compromiso de Santa Cruz en la realización de acciones que lleven a la defensa y a la formación de los derechos de las personas LGTBI, nuestro apoyo incondicional a la aprobación de la ley trans, que además tiene especial relevancia con las jornadas que hoy clausuramos, que ahora clausuramos, porque sobre todo el colectivo trans es un colectivo muy penado a la hora del acceso al empleo y a la formación, como se ha dicho a lo largo de todas las jornadas, y agradecer el trabajo, evidentemente, de todo el servicio de igualdad del ayuntamiento, mis compañeras de igualdad del ayuntamiento, y al resto, pues emplazarles, como decía Begoña, a la 6ª jornada que esperemos que podamos llevar a cabo el próximo año. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharlo y nada, hasta pronto. Muchísimas gracias.